Ford podía construir millones de automóviles. Podía comprar fábricas, contratar ingenieros, desarrollar motores y gastar cantidades de dinero que la mayoría de los fabricantes europeos jamás podrían igualar. Pero a comienzos de los años 60 existía algo que Ford no podía producir en una línea de montaje: prestigio. En Europa, las carreras de resistencia eran un mundo diferente. Allí no importaba cuántos sedanes vendieras en Estados Unidos ni cuántas fábricas controlaras en Detroit. Importaba quién podía construir una máquina capaz de correr durante 24 horas a velocidades brutales sin destruirse. Y en la carrera más importante de todas, había un nombre encima de los demás: Ferrari. Para Ford, la solución inicialmente parecía sencilla. Si quieres entrar rápidamente en ese mundo, no empieces desde cero. Compra al mejor. Las conversaciones para adquirir Ferrari avanzaron durante 1963. Ford envió especialistas a Italia, estudió las operaciones de la compañía y trabajó durante meses en una posible estructura para unir a las dos empresas. Parecía que uno de los acuerdos más extraordinarios en la historia del automóvil podía ocurrir. Pero había algo que Enzo Ferrari valoraba más que el dinero: controlar sus carreras. La relación comenzó a romperse cuando quedó claro que, bajo la estructura propuesta, Ferrari no tendría libertad absoluta para decidir cuánto gastar y cómo operar su programa de competición. Enzo Ferrari se retiró. Después de meses de trabajo, el acuerdo desapareció. Ford había llegado con dinero suficiente para comprar una compañía. Salió sin Ferrari. Pero aquel fracaso produjo una pregunta mucho más peligrosa. Si Ford no podía comprar al fabricante que dominaba Le Mans, ¿podía construir algo capaz de destruirlo en la pista? Esa pregunta crearía el GT40. Y lo más fascinante es que la primera respuesta fue no. Ford no sabía hacerlo. La compañía tenía dinero, tenía motores, tenía ingenieros, tenía ambición. Pero Ferrari tenía algo que no podía comprarse instantáneamente: experiencia acumulada durante años compitiendo en las pistas más difíciles de Europa. Le Mans expondría esa diferencia de manera brutal. Ford comenzó a reunir talento a ambos lados del Atlántico. Roy Loon ayudó a dirigir el concepto. En Gran Bretaña apareció Eric Broadley, fundador de Lola Cars, cuyo Lola Mk6 proporcionaba ideas fundamentales para el nuevo proyecto. John Wyer, que conocía las carreras de resistencia por su experiencia con Aston Martin, también entró en la operación. La propuesta parecía radical para una compañía estadounidense acostumbrada a automóviles convencionales. Motor detrás del conductor. Carrocería extremadamente baja. Aerodinámica pensada para velocidades que pocos Ford de calle experimentarían jamás. Un V8 estadounidense dentro de una máquina desarrollada con fuerte influencia británica. El automóvil tenía apenas unas 40 pulgadas de altura. De allí aparecería el nombre que acabaría convirtiéndose en leyenda: GT40. Sobre el papel, Ford ya tenía el arma. Ahora tenía que descubrir si sobrevivía a una guerra. Las primeras pruebas entregaron una advertencia. A velocidades muy altas, el automóvil podía volverse inestable. Eso era especialmente peligroso porque Le Mans incluía la recta de Mulsanne, donde los prototipos permanecían durante largos periodos con el acelerador prácticamente abierto. No bastaba con tener potencia. El automóvil tenía que atravesar el aire correctamente. Tenía que frenar una y otra vez. La caja de cambios tenía que soportar horas de abuso. El motor tenía que resistir. Los neumáticos tenían que sobrevivir. Una pequeña pieza defectuosa podía borrar meses de desarrollo en segundos. Esa sería la primera gran lección del GT40. Para ganar Le Mans no necesitas construir un automóvil rápido. Necesitas construir un automóvil rápido que se niegue a morir. En 1964, Ford llevó el GT40 a competir. La velocidad estaba allí. La victoria no. En Nürburgring, el automóvil mostró potencial pero no terminó. Después llegó Le Mans.
3 GT40 tomaron la salida. Ninguno terminó. Ferrari ganó. Aquello podía parecer simplemente una mala primera participación. Un proyecto nuevo necesita tiempo. Pero dentro de Ford, este no era un experimento pequeño. La compañía había entrado para vencer a Ferrari. Y Ferrari acababa de mirar a su gigantesco rival estadounidense llegar a Europa con enormes recursos y abandonar la carrera sin un solo GT40 en la meta. El problema ya no era construir el automóvil, era entender por qué fallaba. Ford comenzó a cambiar la estructura alrededor del proyecto. Y aquí aparece una figura fundamental, Carroll Shelby. Shelby entendía una parte de las carreras que las corporaciones podían perder fácilmente entre reuniones, organigramas y hojas de cálculo. Un automóvil de competición no podía diseñarse solamente desde un escritorio. Tenía que romperse, repararse, volver a probarse y romperse nuevamente hasta que los puntos débiles comenzaran a desaparecer. Shelby American recibió mayor responsabilidad sobre el programa. Con Shelby llegó también un piloto cuyo trabajo sería esencial para convertir un automóvil prometedor en una máquina capaz de soportar una carrera entera. Ken Miles. Miles no era solamente alguien que conducía rápido. Tenía sensibilidad mecánica. Podía sentir lo que el automóvil estaba haciendo y traducirlo en cambios que los ingenieros podían utilizar. La relación entre pilotos, mecánicos e ingenieros empezó a cambiar el GT40 y casi inmediatamente apareció una señal. En Daytona, a comienzos de 1965, un Ford GT40 preparado por Shelby logró una importante victoria. Por fin, el automóvil podía ganar. Ahora Ford tenía que hacer lo único que realmente importaba: hacerlo en Francia. Le Mans 1965 se convirtió en una demostración de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la compañía. Ford llevó diferentes versiones de su máquina. Había GT40 con motores más pequeños. Y había una idea mucho más agresiva. Si Ferrari había perfeccionado durante años sus sofisticados motores de competición, Ford podía responder con algo profundamente estadounidense: cilindrada. El enorme V8 de 427 pulgadas cúbicas, aproximadamente 7 litros, que Ford utilizaba en otros programas de competición, fue adaptado para una evolución del GT40. La lógica era sencilla: más potencia, más torque, menos necesidad de exigir el motor al límite para alcanzar velocidades enormes. Nacía la dirección que conduciría al Mark II. Ford regresó a Le Mans en 1965 mucho más preparado. Y volvió a fracasar. Los automóviles eran rápidos, algunos extraordinariamente rápidos, pero uno por uno comenzaron a desaparecer. Transmisiones, motores, otros problemas mecánicos. Al final, ningún Ford terminó la carrera, y Ferrari volvió a ganar. Piense ahora en la situación desde dentro de Dearborn. 2 años de esfuerzo, una cantidad enorme de dinero, ingenieros estadounidenses y británicos, Carroll Shelby, algunos de los mejores pilotos disponibles, motores cada vez más potentes. Y después de 2 intentos, Ford tenía exactamente 0 victorias en Le Mans. Peor todavía. En 1964, ningún GT40 terminó. En 1965, nuevamente, ninguno de los Ford inscritos logró llegar al final. Aquí habría sido razonable reducir el programa. Ford hizo lo contrario. La derrota no redujo la inversión, la concentró. El objetivo para 1966 comenzó a parecer menos como un proyecto deportivo y más como una operación militar. El GT40 Mark II, con el motor 427, se convirtió en el arma principal. Shelby American trabajaba en los automóviles. Holman & Moody entró con enorme experiencia de competición estadounidense. Carcraft participaba en el desarrollo. Ford utilizaba bancos de prueba, pistas, aerodinámica y una cantidad extraordinaria de horas para identificar cada lugar donde la máquina pudiera fallar. Y había un problema particularmente cruel: los frenos. En Le Mans, un automóvil podía superar los 300 km por hora y después necesitar reducir drásticamente la velocidad para curvas más lentas. Eso ocurría una y otra vez, durante 24 horas.
Más velocidad significaba más energía que los frenos debían absorber. Y el enorme Mark II era rápido, muy rápido. Ford desarrolló una solución que mostraba hasta qué punto el proyecto había cambiado. En vez de tratar ciertos componentes como si obligatoriamente tuvieran que durar toda la carrera, comenzaron a diseñar el proceso alrededor de reemplazarlos rápidamente. Los discos de freno podían cambiarse durante la prueba. La carrera dejó de ser pensada como una sola maratón mecánica. Era una sucesión de problemas que podían ser anticipados, medidos y solucionados. Esa mentalidad era exactamente lo que Ford necesitaba. Pero antes de volver a Francia, había que responder una pregunta. ¿El automóvil realmente estaba listo? Daytona 1966 proporcionó la primera respuesta. La carrera acababa de transformarse en una prueba de 24 horas. Perfecto. Si Ford quería comprobar si su automóvil podía sobrevivir un día entero antes de Le Mans, Daytona ofrecía un laboratorio real. Los GT40 Mark II dominaron. Ken Miles y Lloyd Ruby ganaron. Ford ocupó 4 de las primeras 5 posiciones. El desastre de los años anteriores comenzaba a parecer más lejano. Después llegó Sebring. Miles y Ruby volvieron a ganar. Ford ya no estaba intentando demostrar que el GT40 podía ser competitivo. Ahora estaba acumulando evidencia de que podía cumplir su misión. Pero Daytona no era Le Mans. Sebring no era Le Mans. Ferrari no había construido su reputación sobre ninguna de esas 2 carreras. Si Ford quería la victoria que había iniciado todo aquello, solamente existía un lugar donde podía conseguirla. Francia. Junio de 1966. Esta vez Ford no apareció modestamente, esperando que uno de sus automóviles tuviera suerte. 8 GT40 Mark II fueron inscritos. Era una demostración de escala industrial aplicada al automovilismo. Ferrari tenía sus nuevos P3, Ford tenía una flota. Pero una flota también multiplicaba las posibilidades de desastre. 24 horas podían destruir cualquier plan. La lluvia apareció. Los neumáticos presentaron problemas. Automóviles comenzaron a retirarse. La velocidad de la recta castigaba a las máquinas. Cada vuelta podía ser la última para un coche que llevaba años de trabajo detrás. Pero algo era diferente. Los Ford seguían adelante. Las mejoras de refrigeración funcionaban. Las transmisiones resistían mejor. Los frenos podían ser atendidos. La enorme potencia del 427 empujaba a los Mark II por Mulsanne. Y con el paso de las horas comenzó a ocurrir algo que 2 años antes habría parecido absurdo. Ferrari estaba desapareciendo. Después de aproximadamente 11 horas, el último Ferrari P3 oficial estaba fuera. Ahora el principal peligro para Ford era Ford. 3 GT40 ocupaban las primeras posiciones. La misión prácticamente estaba cumplida. Entonces la compañía tomó una decisión que produciría una de las controversias más famosas de Le Mans. Ford quería una llegada conjunta, una fotografía perfecta. Varios GT40 cruzando la meta casi al mismo tiempo. El número 1 de Ken Miles y Denny Hulme estaba involucrado en la disputa por la victoria. El número 2 de Bruce McLaren y Chris Amon también. Miles tenía además la posibilidad de completar una hazaña extraordinaria. Ganar Daytona, Sebring y Le Mans en el mismo año. Pero Le Mans no decidiría el ganador simplemente observando cuál automóvil aparecía visualmente delante en aquella fotografía. Como el coche de McLaren y Amon había comenzado más atrás en la parrilla, una llegada prácticamente igual significaba que había recorrido una distancia total ligeramente mayor durante las 24 horas. El número 2 fue declarado vencedor. Bruce McLaren y Chris Amon ganaron Le Mans. Miles y Hulme quedaron segundos. Ronnie, Bucknum y Dick Hutcherson completaron el tercer lugar. Ford había conseguido algo mucho más espectacular que una victoria. Primero, segundo, tercero.
Ferrari había ganado Le Mans 6 veces consecutivas entre 1960 y 1965. Ahora el podio entero pertenecía a Ford. La compañía que había intentado comprar Ferrari había terminado construyendo una máquina específicamente para derrotarla. Pero aquí sería fácil terminar la historia. Sería también un error, porque una victoria puede ser suerte. 2. Comienzan a aparecer superioridad. Ford regresó en 1967 con una evolución todavía más extrema, el Mark IV. A diferencia del GT40 original, cuyo desarrollo tenía fuertes raíces británicas, el Mark IV representaba mucho más directamente la ingeniería estadounidense. Motor 427, nueva carrocería, velocidad enorme. Dan Gurney y Ahmed Foyt condujeron el Mark IV hacia otra victoria en Le Mans. Ferrari había perdido nuevamente, pero entonces las reglas cambiaron. Los enormes motores de 7 litros utilizados por Ford dejaron de encajar en la nueva fórmula para los prototipos. Parecía que la era del GT40 podía haber terminado. No terminó. John Wyer continuó compitiendo con una evolución del GT40 MHI, utilizando el motor Ford de 4,9 litros y el famoso patrocinio Gulf. El automóvil ya no era el arma más nueva. Eso hacía lo que ocurrió después todavía más impresionante. En 1968, Pedro Rodríguez y Lucien Bianchi ganaron Le Mans con un GT40, 3 victorias consecutivas. En 1969, Ford ya tenía enfrente una amenaza diferente, Porsche. El nuevo 917 prometía representar la siguiente generación de prototipos. El GT40, en cambio, era una máquina cuyo concepto básico había nacido años antes. Ya no se trataba de probar que Ford podía alcanzar a Ferrari. Ahora tenía que demostrar que el viejo guerrero todavía podía sobrevivir a automóviles más modernos. Le Mans 1969 terminó convirtiéndose en uno de los finales más memorables de la historia de la carrera. Jackie Ickx y Jackie Oliver en el GT40 de John Wyer. Lucharon durante las últimas vueltas contra el Porsche 908 de Hans Hermann y Gerard Larousse. Después de 24 horas, la diferencia entre victoria y derrota se redujo a segundos. El GT40 ganó. Otra vez, 1966, 1967, 1968, 1969, 4 Le Mans consecutivos, y observe cómo había cambiado el significado del automóvil. En 1964, el GT40 era una promesa que no conseguía terminar. En 1965 era una máquina cada vez más rápida que todavía se destruía antes de llegar a la meta. En 1966 se convirtió en vencedor. Después siguió ganando incluso cuando cambiaron motores, equipos, regulaciones y rivales. Eso es lo que transforma su historia en algo más grande que Ford contra Ferrari. El rechazo de Ferrari explica la chispa. No explica el automóvil. El GT40 nació porque Henry Ford II quería derrotar a un rival. Pero ganó porque cientos de personas aprendieron a transformar derrotas en información. Roy Lunn, Eric Broadley, John Wyer, Carroll Shelby, Ken Miles, Phil Remington, Bruce McLaren, Chris Amon, Dan Gurney, A.J. Foyt, Jackie Ickx y muchos ingenieros y mecánicos cuyos nombres nunca aparecerían tan grandes como Ford o Ferrari sobre una carrocería. La verdadera arma no fue simplemente el V8 de 7 litros. Fue la capacidad de gastar, fallar, estudiar el fracaso y regresar con una solución. Ferrari tenía décadas de cultura de competición. Ford intentó comprarlas. No pudo. Entonces tuvo que aprenderlas. Y esa diferencia explica por qué la historia no termina en la oficina donde un acuerdo comercial fracasó. Termina en una pista donde el automóvil creado después de aquel fracaso siguió ganando incluso cuando la misión original ya estaba cumplida. Hoy, un GT40 original se encuentra entre los automóviles de competición más deseados y valiosos de su época. Su silueta de apenas 40 pulgadas continúa siendo inmediatamente reconocible. Ford reutilizó su legado décadas después para crear nuevos Ford GT. Y cuando la compañía regresó a Le Mans con el Ford GT moderno en 2016,
Exactamente 50 años después de la victoria de 1966, volvió a ganar su clase. Pero quizá el legado más importante del GT40 no pueda medirse por precio, potencia o velocidad. Está en la secuencia. Primero Ford intentó comprar la solución. Ferrari dijo no. Después Ford intentó construirla. Falló. Regresó. Falló nuevamente. Cambió personas, cambió motores, cambió frenos, cambió transmisión. Probó, rompió, reconstruyó, ganó. Y después ganó 3 veces más. Por eso el GT40 no es fascinante simplemente porque venció a Ferrari. Es fascinante porque durante 2 años parecía incapaz de hacerlo. El automóvil que hoy recordamos como uno de los mayores vencedores de Le Mans comenzó siendo una máquina extremadamente rápida, que ni siquiera podía terminar la carrera que había sido creada para ganar. Y quizá esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Henry Ford II quería comprar Ferrari porque Ford no tenía lo que Ferrari poseía. Experiencia en las grandes carreras europeas. 3 años después, Ford estaba sobre el podio de Le Mans, ocupando los 3 primeros lugares. Y 3 años después de aquello, un GT40 seguía ganando. Ferrari rechazó un acuerdo. Ford respondió construyendo un automóvil. Pero para convertir ese automóvil en leyenda, el dinero de Detroit tuvo que aprender una lección que Maranello ya conocía perfectamente. En Le Mans, la velocidad puede ponerte primero durante una vuelta. Solamente la resistencia te mantiene allí durante 24 horas. Ahora dime algo. Si pudieras conservar solamente una versión de esta historia en tu garaje, ¿cuál elegirías? ¿El GT40 MK II, que consiguió el histórico 1-2-3 de 1966? ¿El MK4 de 1967? ¿O el Gulf GT40, que sobrevivió a Porsche en 1969? Déjalo en los comentarios con el año que elegirías. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo las historias detrás de los automóviles que no se hicieron legendarios porque fueran perfectos desde el principio, sino porque alguien se negó a abandonarlos cuando todavía estaban perdiendo.